Unos femorales fuertes y bien trabajados son el deseo de muchas mujeres, pero también de muchos hombres, porque los femorales son unos músculos que son bastante bonitos a nivel estético. El problema es que casi todo el mundo entrena los femorales de una manera bastante ineficaz. Le dan mucha importancia a ejercicios que son bastante pobres para los femorales en cuestión, pero al mismo tiempo ignoran otros que son los que más resultados te van a dar. Es bastante paradójico, así que hoy me he propuesto enseñarte cuáles son los 3 mejores y los 3 peores ejercicios para los femorales. Y no solamente te lo voy a contar, sino que te voy a explicar mis razones de por qué estos ejercicios los he colocado en estas posiciones. Así que vamos a empezar por la categoría de los 3 peores, sin ningún orden en particular, simplemente uno de los peores, y aquí ya vamos a empezar fuerte en la categoría, vamos a empezar dando que hablar e incluso hiriendo algunas sensibilidades, porque uno de los peores ejercicios para trabajar los femorales es la sentadilla tradicional con barra. En general, casi todas las variantes de sentadilla son relativamente malas para trabajar los femorales. Va a depender también de qué variación en concreto, desde dónde venga la resistencia, etcétera. Pero en general, las sentadillas para trabajar los femorales no son la mejor opción, básicamente porque las dos funciones principales que tienen los femorales son la flexión de rodilla y la extensión de cadera. Y en el caso de la sentadilla, en la fase excéntrica, es decir, cuando bajamos, hay una flexión de rodilla. Por tanto, la fase concéntrica, es decir, la parte difícil del ejercicio, sería la extensión de rodilla, no la flexión de rodilla. Por tanto, la flexión de rodilla en la sentadilla no se contempla. Y la extensión de cadera, que es la otra función, sí que la contempla, porque cuando subimos en una sentadilla extendemos la rodilla y extendemos la cadera. Por tanto, podríamos pensar que esta función sí que la realiza en una sentadilla, pero por la posición de los femorales y también por lo que se conoce como la paradoja de Lombard, hacen que la extensión de cadera sea mayoritariamente cosa de los glúteos y no tanto de los femorales. Así que por esa razón, la sentadilla clásica no sería un buen ejercicio para los femorales, porque no estoy diciendo que sea realmente un mal ejercicio, estoy diciendo que no es demasiado bueno para trabajar los femorales en particular y que por esa razón hacer solamente sentadillas puede quizás darte unos buenos resultados a las piernas en general, pero los femorales siempre van a estar rezagados. Así que sentadillas sí, pero para trabajar los femorales yo diría que no. Y otro de los peores ejercicios para trabajar los femorales es el peso muerto sumo, que esta versión sumo es en la que partes con las piernas más abiertas del ancho de los hombros y la carga, ya sea una barra o sea mancuernas o sean versiones en polea, da igual, la carga la sostienes entre las piernas. Y aquí sí que se trabaja mucho la extensión de cadera y podríamos decir que es un buen ejercicio para esta función, para la extensión de cadera y por tanto para los femorales, pero por la posición de las piernas, que están más abiertas, con los pies también más abiertos, el músculo que está en mejor posición para ejercer fuerza desde ahí no son los femorales, y ni siquiera es el glúteo, es el aductor, en concreto el aductor mayor. Es decir, que de nuevo no estoy diciendo que el peso muerto sumo sea un mal ejercicio, estoy diciendo que si lo estás usando para mejorar los femorales, no es el mejor, pero puede ser una buena alternativa para mejorar el trabajo, por ejemplo, de los aductores e incluso de la cadena posterior en general, pero no de los femorales en particular. Y el tercer peor ejercicio para trabajar los femorales puede que haga más de uno tirarse de los pelos, y en cuanto lo diga, no vais a entender cómo este ejercicio puede no ser demasiado bueno para trabajar los femorales cuando su único propósito es entrenar los femorales. Pero no sulfuréis todavía porque os voy a explicar el por qué. Porque estoy hablando del curl femoral de pie en máquina. Que esta es una máquina que está en muchos gimnasios y que efectivamente es una máquina diseñada para entrenar los femorales. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté diciendo que es uno de los peores ejercicios para trabajar los femorales cuya única función es trabajar los femorales? Muy sencillo, básicamente por dos motivos principales. El factor estabilidad y el coste de oportunidad. Y voy a empezar por este segundo, por el coste de oportunidad. Que el coste de oportunidad es básicamente a lo que renuncias por hacer lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues vamos a verlo. En un curl femoral de pie, puesto que estás de pie, tienes que trabajar obligatoriamente con una sola pierna, porque la otra pierna la tienes que tener plantada en el suelo. Y cuando estás trabajando, la posición de la cadera está
prácticamente extendida, sin llegar a estar extendida del todo, pero está prácticamente extendida. Y la posición de la cadera es importante en el trabajo de los femorales, porque ya hemos visto que sus dos funciones eran la flexión de rodilla y la extensión de cadera. Así que lo que pase con la cadera es importante, y en este caso la cadera está casi extendida. Y en esa posición es como se hace el curl femoral de pie, es decir, la flexión de rodilla, con la cadera, ya digo, extendida. Por tanto, sí que es un buen ejercicio para entrenar los femorales si no lo comparamos con ningún otro. Pero como este tipo de máquinas te las vas a encontrar en un gimnasio donde a su vez vas a encontrar otras muchas máquinas, el problema que tiene este ejercicio es precisamente ese, que es bueno por sí solo, pero es bastante innecesario cuando lo comparas con cualquier otro, como por ejemplo cuando lo comparas con uno de la lista de los 3 mejores, que es el curl femoral tumbado en máquina, porque esta máquina, la de curl femoral tumbado, es de hecho mucho más popular en los gimnasios que la máquina de curl femoral de pie, e incluso es algo más barata en general. Y digo esto porque si tú comparas el curl femoral de pie con el curl femoral tumbado, son exactamente el mismo ejercicio. Trabajas la misma función, es decir, la flexión de la rodilla, con una posición de cadera prácticamente idéntica. La diferencia es que en la máquina de curl femoral de pie estás obligado a hacer el ejercicio con una sola pierna, por lo que ya vas a tardar el doble de tiempo que en un curl femoral tumbado, que lo vas a hacer con las dos piernas a la vez. De ahí lo del coste de oportunidad, porque lo que tardas en hacer una serie en un ejercicio es lo que tardarías haciendo dos en el otro. Y luego además que cuando estás tumbado estás mucho más estable y la misma gravedad hace que te encuentres más estable en la máquina, mientras que cuando estás de pie tienes menos estabilidad. Así que el curl femoral tumbado en máquina es esencialmente el mismo ejercicio que el curl femoral de pie en máquina, con la diferencia de que en la máquina de pie estás menos estable y tardas el doble de tiempo. Por eso, aunque sean técnicamente el mismo ejercicio, a uno lo coloco en la lista de los 3 mejores y al otro en la lista de los 3 peores, porque habiendo la opción de hacer curl femoral tumbado en máquina, no hay ninguna razón para hacer el curl femoral de pie en máquina. Y puesto que de las dos, la máquina más común suele ser la de curl femoral tumbado, eso significa que en casi todos los gimnasios donde haya una máquina de curl femoral de pie, habrá también una máquina de curl femoral tumbado. Así que teniendo las dos para escoger, no tendría sentido escoger la máquina de curl femoral de pie, ni siquiera por variar el estímulo, como mucha gente dice por ahí, porque es exactamente lo mismo. Por eso, hacer los dos ejercicios solamente sería hacer un ejercicio redundante que no te aporta nada más y encima, si escoges el curl femoral de pie, vas a tardar el doble de tiempo y tienes menos estabilidad. Por tanto, solo sería una opción quizás si la máquina de curl femoral tumbado está ocupada y por no esperar prefieres irte a la otra, pero hacer las dos no tiene ningún sentido. Y sí que es verdad que estos dos ejercicios, tanto el curl femoral de pie como el curl femoral tumbado, tienen una pequeña pega y es lo que se llama insuficiencia activa. Es decir, ya hemos visto que los femorales flexionan la rodilla y extienden la cadera. Pero como la posición de la cadera en estas máquinas está extendida, cuando se hacen las dos funciones a la vez, cadera extendida y rodilla que se flexiona, alguna de las dos tiene que perder efectividad. Y esto lo podéis comprobar vosotros mismos rápidamente en casa, simplemente permaneced de pie, apoyaros sobre el respaldo de una silla o contra la pared o lo que sea simplemente para tener estabilidad, quedaros a la pata coja y flexionad esa rodilla de la pierna que está en el aire. Y vais a ver qué es lo que ocurre. Vais a comprobar que es difícil que el talón os toque en el culo. Pero si ahora levantáis un poco el muslo hacia adelante, vais a ver que la rodilla se puede flexionar mucho más, simplemente porque ahora la cadera está flexionada y no está extendida. Y por eso, el siguiente ejercicio de entre los mejores, y en mi opinión personal diría que el mejor, es el curl femoral sentado en máquina, porque es el mismo ejercicio que tumbado o de pie, porque flexionas la rodilla, pero no tienes esa insuficiencia activa, por lo que te permite un rango más completo de movimiento, la cadera permanece totalmente inmóvil porque estás sentado y además normalmente estas máquinas de curl femoral sentado tienen muy buen setup para que permanezcas totalmente fijo, tanto con un pad de fijación que va a los muslos, como también con un cinturón de seguridad incluso, para estar totalmente anclado en la máquina y que lo único que se mueva sea la rodilla para hacer esa flexión de rodilla. Así que esta para mí es la mejor máquina que puedes usar para trabajar los femorales. Es verdad que no es una máquina que esté en todos los gimnasios del mundo,
Pero si me está escuchando algún propietario de algún gimnasio, de algún centro, no os gastéis el dinero en una máquina de curl femoral de pie, gastaoslo mejor en una máquina de curl femoral sentado. O dicho de otra forma, que un gimnasio tenga una máquina de curl femoral de pie, otra máquina de curl femoral tumbado, pero no tenga una máquina de curl femoral sentado, es absurdo. Porque tendría mucho más sentido tener la máquina de curl femoral tumbado y la máquina de curl femoral sentado, porque estas dos sí que te aportan cosas ligeramente diferentes. Muy parecidas pero diferentes, pero las otras dos ya hemos visto que son exactamente iguales. Y antes de pasar al tercer mejor ejercicio de los femorales, quiero decir que una máquina de curl femoral sentado no es la única manera de hacer curl femoral sentado. Yo hice un vídeo en YouTube mostrando una forma de hacer esto solamente con una polea, pero se puede hacer también con una banda elástica y con otros equipamientos. Básicamente, al final la idea es flexionar la rodilla mientras la cadera está también flexionada. Así que ahora sí, vamos a pasar al tercer ejercicio, porque el tercer ejercicio de los mejores para trabajar los femorales es el peso muerto rumano. Y me gusta mucho más la versión rumana que el peso muerto, digamos, convencional, por muchos motivos. De hecho, hice un vídeo ya en YouTube bastante controvertido, pero que aún a día de hoy, con los cientos de comentarios que hay en ese vídeo, nadie ha podido desmontar los argumentos que doy. Sencillamente porque lo que digo en ese vídeo no es opinable, son básicamente hechos. Y es un hecho que en el peso muerto rumano se trabaja mucho la extensión de cadera. Básicamente ese es el movimiento principal. Y ya hemos visto que eso es una de las funciones de los femorales. Además, que es un ejercicio que siempre y cuando se mantenga una buena técnica se puede sobrecargar bastante, tienes mucha capacidad de progresión. Yo además suelo colocar una banda elástica desde atrás porque cuando hago este ejercicio lo hago para priorizar los glúteos, aunque los femorales evidentemente también trabajan mucho, pero si quisiera hacerlo para priorizar los femorales, lo haría o bien sin la banda elástica o pondría la banda elástica desde abajo y no desde atrás. Eso sí, uno de los músculos que componen los femorales es el bíceps femoral y en concreto la cabeza corta del bíceps femoral no cruza la cadera, por lo que para trabajar esa parte en concreto es imprescindible hacer algún tipo de curl femoral, por lo que solamente el peso muerto rumano no sería suficiente. Pero aún así, creo que el peso muerto rumano te da un buen trabajo general de femorales, así que por eso lo coloco como uno de los tres mejores. Pero simplemente lo menciono para que no pensemos que solamente el peso muerto rumano sería suficiente. Y antes de irme voy a dejar un ejercicio bonus que también podría entrar en este ranking del top 3 mejores ejercicios para femorales, aunque paradójicamente a mí no me gusta demasiado, y es el curl nórdico. El curl nórdico se ha puesto ahora muy de moda y hay incluso algunos fisios que lo están recomendando para fortalecer los ligamentos, especialmente el ligamento cruzado, y es bastante bueno, pero lo pongo como bonus y no como uno de los tres mejores porque teniendo disponible cualquiera de los otros tres que hemos visto, voy a preferir cualquiera de ellos antes que el curl nórdico, sencillamente porque los considero más seguros, más estables, y aunque es verdad que el curl nórdico enfatiza sobre todo la fase excéntrica, para desarrollar los femorales creo que los otros tienen un trabajo más completo, aunque el curl nórdico para atletas en deportes con mucha explosividad pues puede venirles muy bien, pero es un ejercicio más avanzado, con más riesgo potencial de lesión, que sería recomendable además usar una banda elástica para mejorar la curva de resistencia, necesitas algún tipo de anclaje en los pies, es más difícil proponer una sobrecarga progresiva y aunque todo esto se puede hacer, de hecho, si queréis que os haga un análisis completo del curl nórdico, os enseñe formas de hacerlo en casa y demás, pues comentádmelo aquí abajo en los comentarios si me lo decís y lo hago. Pero estando los otros, me quedo con los otros. Aún así, lo considero un ejercicio viable y por eso le doy esta mención honorífica dentro de los mejores ejercicios. Y así es básicamente como quedaría. Los tres peores ejercicios serían la sentadilla, el peso muerto sumo y el curl femoral de pie. Ninguno es que sea mal ejercicio por sí solo, pero no serían los que yo elegiría para entrenar los femorales, especialmente si tuviera acceso a alguno de los tres que hemos visto como los tres mejores, porque los tres mejores serían el curl femoral tumbado en máquina, el curl femoral sentado en máquina, en mi opinión, repito, el mejor, y el peso muerto rumano. Así que esta sería mi selección, pero realmente hay muchísimos más ejercicios que puedes hacer para trabajar los femorales en función del equipamiento que tengas disponible, si por ejemplo no tienes alguna máquina de las que he mencionado hoy. Y si quieres conocer cuáles son
todos estos ejercicios puedes descargar gratis mi biblioteca privada, la que uso con mis clientes, donde vas a ver más de 250 ejercicios para todos los músculos y muchos otros ejercicios que seguro que no conocías para los femorales en particular. La descargas desde fitnesslanube.com/biblioteca. Y nada, escríbeme en los comentarios cuáles son tus ejercicios favoritos para los femorales, porque los leeré y lo mismo los analizo en otra ocasión. Nosotros nos vemos en la próxima. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.